Bien amigos, quiero ahora hablaros de la leyenda de la Yakumama. La leyenda de la Yakumama se conoce desde hace mucho tiempo entre los pobladores de la selva peruana. Han sido ellos mismos quienes esparcieron el relato de boca en boca para que todos sepan sobre la existencia de esta serpiente gigantesca que los llena de terror. En lo profundo de un bosque impenetrable por su exuberante vegetación había un lago muy poco conocido por los que vivían en las proximidades de ese lugar. Simulaba ser sumamente tranquilo, apacible en suma, un remanso de paz, pero lamentablemente era lo contrario. Así lo aseveraban quienes habían llegado a él, pues sabían que tenía madre y que ella celosamente cuidaba ese lugar, persiguiendo sin piedad al que por desgracia se atrevía a pescar en sus aguas. Su nombre, Yakumama, significa madre del agua, Yaku, agua, Mama, madre. Por eso se cree que su cuna se encuentra en la gran laguna de Yarinacocha, ubicada en Ucayali, Perú. Ella prefiere nadar en la desembocadura del río Amazonas, tanto como en sus lagunas cercanas, ya que es su espíritu protector. Esta mítica serpiente gigante es parecida a la famosa anaconda, pero aún más grande, posiblemente mayor a 50 metros de longitud y con una cabeza de 2 metros de ancho, y es ciega, por eso no le importa pasearse entre las aguas oscuras. Como os decía al principio, la leyenda de la Yakumama se conoce desde hace mucho tiempo entre los pobladores de la selva peruana. Han sido ellos mismos quienes esparcieron el relato de boca en boca para que todos sepan sobre la existencia de esta serpiente gigantesca que los llena de terror. Desde su boca lanza enormes chorros de agua que le ayudan a derribar árboles para desplazarse cómodamente por tierra, y si se encuentra con algún bocadillo a 100 metros de distancia, es capaz de aspirarlo. Esta serpiente deja su cabeza por encima del agua, esperando posibles presas, usando su gran poder de atracción para hipnotizarlas con sus penetrantes ojos y así poder devorarlas con facilidad. Cualquier animal o ser humano que se tope con la criatura perecerá, pues aunque alcancen a distinguir su cabeza y emprendan la carrera, ésta se mueve cual centella, la atrapa en sus poderosas mandíbulas y lo traga, para después entregarse a un plácido sueño. Vamos con sus características, aunque algunas ya os las dije. Se supone que puede lanzar poderosos chorros de agua a través de su boca, que puede derribar árboles cuando se desplaza en la tierra, y que si un ser vivo se encuentra a menos de 100 metros de distancia, puede aspirarlos. Algunas versiones de la leyenda indican que Yakumama actuaría como protectora de las fuentes de agua o como un espíritu protector del Amazonas, que se le describe como una fuerza natural, arrolladora, que caza durante las lluvias y cuyo estruendo se puede escuchar de lejos. Cuando se desplaza fuera del agua deja marcados largos senderos en la selva, debido a su colosal tamaño, con árboles derribados a su paso. Sin embargo, cuando alcanza cierto tamaño, le es muy difícil moverse, por lo que opta por despejar un claro de la selva al pie del río, donde se mantiene a la espera de la llegada de presas, a las cuales hipnotiza con sus penetrantes ojos para poderlas cazar. Deja su cabeza por encima del agua esperando presas, usando su gran poder de atracción para hipnotizarlas con sus penetrantes ojos y, como os decía, cazarlas con facilidad. Cualquier animal u hombre que pase cerca de ella perecerá, pues aunque alcancen a distinguir su cabeza y emprendan la carrera, ella se mueve cual centella, como os decía, los atrapa entre sus poderosas mandíbulas y los traga para después entregarse a un plácido sueño. Así es la Yakumama, protectora de las aguas del Amazonas, una fuerza natural arrolladora que caza durante las lluvias y cuyo alboroto se deja escuchar desde lejos, al desplazarse fuera del agua, tumbando árboles a su paso, dando evidencia de su gran y colosal tamaño. Varias expediciones han ido en la búsqueda de la Yakumama, y con el paso de los años, a pesar de haber encontrado serpientes grandes, no son como las que describen las historias y la gente que las vivieron. Aún no ha sido encontrada. Veamos uno de los varios relatos de esta criatura legendaria. En lo profundo de un bosque impenetrable por su exuberante vegetación, había un lago muy poco conocido por los que vivían en las proximidades de ese lugar. Simulaba ser sumamente tranquilo, apacible, en suma un remanso de paz, pero lamentablemente no podría ser más lejos de la realidad.
Así lo asesoraban quienes habían llegado a él, pues sabían que tenía madre y que ella celosamente cuidaba su lugar, persiguiendo sin piedad al que por desgracia se atrevía a pescar en sus aguas. Un pescador desafortunado que, siguiendo el curso de un riachuelo, desembocó en él, desde el primer momento que lo vio, se sintió feliz, porque creía que era el primero en llegar y pensó: al fin podré realizar una grandiosa pesca en esta laguna olvidada. Desgraciadamente no fue así. Al penetrar en el lago, lo primero que hizo fue ubicar un lugar para arrojar su red, y aunque se sentía intrigado por el movimiento del agua, siguió remando confiado. El vaivén continuo de su canoa siguió preocupándole hasta que sintió que algo salió del fondo del lago. Rápidamente volvió para averiguar qué era eso, y vio una terrible cabeza suspendida casi 1 metro de altura sobre la superficie del agua, moviendo su monstruosa figura de orejas paradas y sacando su lengua puntiaguda. En ese momento, aterrorizado, levantó sus manos y clamó ayuda a Dios, convencido de que él no podía hacer nada para liberarse con vida de ese monstruo lacustre. Milagrosamente sus oraciones fueron escuchadas, porque inexplicablemente cayeron al lago 4 chachabacas o tapir, peleando y mordiéndose como fieras, produciendo un tremendo ruido. Todo ese ruido asustó a esa serpiente, que no era otra cosa más que la terrible Yakumama, que velozmente se sumergió en el lago. Una vez todo en calma, el pescador, aterrorizado por aquella experiencia, no quiso perder un segundo más y se alejó de ese fatídico lago antes que la Yakumama le cerrara el paso nuevamente. Vamos con otro testimonio más actual. Lucas Mamami se encuentra con una Yakumama. Lucas Mamami tiene actualmente 60 años. Actualmente se dedica al turismo como guía del lago Yakumama, en Madre de Dios, lejos de su antiguo trabajo, la agricultura. No obstante, recuerda como si hubiera sido ayer, el día que confrontó a una Yakumama. El hecho ocurrió hace más de 30 años, cuando solo contaba con una delgada tabla para cruzar de una orilla a otra el lago que estaba enfrente de donde vivía. Lucas retornaba de una ardua jornada en la chacra cuando una anaconda de grandes proporciones saltó del agua para enroscarse en su pierna. Entonces sobre ese puente estaba pasando y en eso salió, me envolvió la pierna y me estaba presionando, y como era un solo palito no había de dónde sujetarme, ya me estaba jalando, recordó Mamami. Lucas Mamami se encontró a punto de perder completamente el equilibrio sobre aquella delgada madera que lo separaba del agua, pero su esposa, quien se encontraba con un machete, reaccionó y golpeó con la herramienta al animal. Para mi buena suerte, mi esposa estaba atrás y le dio un golpe con un machete que tiene filo y como le ha hecho herida, se desenvolvió y otra vez al agua, indicó Lucas. A día de hoy, Lucas Mamami reflexiona que, aunque el suceso parece salido de una película, fue real. Asimismo comenta que ese ha sido el momento más cercano que ha tenido con una Yakumama, pues con el avance de la civilización es muy difícil observarlas, pues se sienten amenazadas por los seres humanos. Y bien, mis queridos amigos y oyentes de Ceniza da Morte Podcast, ¿qué reflexiones podemos extraer sobre la leyenda de la Yakumama? Esta leyenda peruana tan popular nos habla de un ser terrorífico que habita y vigila las aguas del río Amazonas, una especie de monstruo del lago Ness, pero en forma de serpiente. Y durante mucho tiempo los indígenas prefirieron respetar las tranquilas aguas de estos lagos con tal de no toparse con un reptil de tal envergadura. Tal vez fuera una inmensa anaconda, solo que la Yakumama es mucho más grande, ya que la describen como una serpiente de más de 50 metros de longitud y una enorme cabeza de unos 2 metros de ancho. Su mandíbula, de hecho, era capaz de destrozar árboles.